Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es el vídeo 0, vídeo pues introductorio de la serie de vídeos sobre el tema de Word. ¿Por qué un vídeo introductorio? Bien, vamos a intentar justificarlo y vamos a poner sobre la mesa una serie de argumentos, de reflexiones que me parece que son pertinentes y que espero que al final de alguna manera justifiquen este vídeo. En primer lugar, tenemos que tener muy clara la importancia y la representatividad, las dos cosas vinculadas, de este tema. ¿Por qué? Bien, aquí tenemos los porcentajes, los pesos relativos de los temas en los últimos exámenes de auxiliares, que son la referencia. Bien, aquí encontramos, como puedes ver en la columna de Word, tenemos esta fila de aquí, la 31, se refiere al cómputo general, pero me parece más reseñable coger los últimos exámenes, que es lo que hemos traído aquí, donde tenemos un 19%, es decir, el 19% de las preguntas de informática eran sobre este tema. Esto, por hacer cábalas, por otro lado, muy razonables, se puede extrapolar, por ejemplo, a lo que tenemos en razonables, incluso serían conservadoras, y voy a explicar por qué hasta podrían ser incluso conservadoras. Esto, digo, si lo extrapolamos a administrativos, sería coherente esperar que si tenemos 30 preguntas y hay un 19-20%, nos caigan como mínimo, y ahora diré por qué, como mínimo 6 preguntas. 6 preguntas para un tema es una auténtica barbaridad. ¿Por qué digo que puede ser más incluso? Que nos podemos estar quedando cortos, aunque son todo cábalas. Porque la inclusión de estos temas de informática en el programa de administrativo vienen de alguna manera a suplir la eliminación de la prueba práctica. De tal manera que si la prueba práctica tenía en un 50% en administrativos el peso Word, pues sería de esperar que además de esto, que ya venía de por sí en estos porcentajes se planteaban en auxiliares, se plantee un extra y haya además un plus. Aunque bueno, ya con el solo hecho de con que nos cayesen 6 preguntas, ya tendríamos que ser muy conscientes. En todo caso, es uno de los dos grandes temas de este bloque y muy probablemente tengamos alrededor de entre 5 y 7, pongamos, preguntas. Sería muy, pero que muy razonable, lo cual es una barbaridad. Y lo bueno, entre comillas, es que es algo garantizable, o sea que no, o garantizable, o tenemos una mínima garantía dentro de lo enloquecido de los acontecimientos y de que todo es muy imprevisible, pero está bastante bien saber que al menos te enfrentas a un tema que te va a rentar, o que al menos lo que estás viendo pues te va a caer mucho. Dicho esto, conviene poner sobre la mesa otras cosas, otras cuestiones vinculadas para saber un poco a qué nos estamos enfrentando. Otra de las cuestiones relacionadas con esto es la representatividad, por así decirlo, el hecho de que este tema de alguna manera condensa la filosofía del bloque o de los temas de informática y ofimática, sobre todo ofimática. ¿Por qué? Porque son temas que tienen, aunque se nos van a plantear en un tipo test, tienen inevitablemente un cariz práctico o un cariz procedimental, llamémoslo como queramos, pero tienen un componente que nos obliga a estudiarlos directamente toqueteando el programa, o sea, trasteando. Eso va a ser inevitable con este tema. En parte por ello, no estamos viendo un PDF, sino que estamos viendo un Word, porque así, aunque obviamente tú tendrás luego el PDF, nos va a servir para trastear directamente y poder hacer pruebas. Yo te voy a enseñar las cosas que vamos a ir viendo directamente con el texto del tema. Es representativo, en otro sentido, en cuanto a sus pros y sus contras, es decir, en cuanto a el carácter, a las dificultades y a las benevolencias que tiene el tema. El principal problema que tiene este tema es que es inabarcable. Este es el problema compartido con todos los temas de informática. No hay BOE, o sea, no está establecido, no está cerrado
qué es lo importante, o no, no ni siquiera qué es lo importante, sino qué es la materia. No está acotado. Los epígrafes, por otro lado, son bastante ambiguos. Principales funciones, por ejemplo, ¿qué quiere decir principal? ¿Según quién? ¿Me explico? Ese es el problema. El pro, también compartido, por eso que es muy representativo este tema, el pro que tiene, que, como te decía antes, al ser práctico, al ser inevitablemente práctico, o tener un cariz práctico, es un contenido más sobrellevable, un contenido en el que no tenemos que rendir cuentas al dios del rigor, como sucede en la parte de leyes. Tenemos que tener las cosas muy claras, tenemos que saber cómo funcionan, tenemos que entender el porqué, el orden, tenemos que llevar un esquema claro, memorizar las cosas que tenemos que memorizar, ya llegaremos a eso, pero sobre todo es algo muy diferente en cuanto al proceso de aprendizaje, porque es algo más de tocar el tema, de tocar el programa, para poder dominar el tema. Y eso, aunque solo sea por salirnos de la dinámica, es algo pues más sobrellevable. Por lo tanto, el desafío que nos plantea este tema es, por un lado, siendo consciente de que es uno de los grandes temas, un tema que va a aglutinar, ya digo, en administrativo, 6 preguntas, casi seguro, fácilmente, si no más, no caer en la trampa de dedicarle demasiado tiempo. Hay que dedicarle mucho tiempo, pero también ser consciente de que este tema, cosa compartida con todos los temas, con todo lo que son los temas de informática, pueden contener y seguramente contendrán alguna pregunta, antiperfección. ¿Qué es esto de preguntas antiperfección? Pues son preguntas que son inevitablemente falibles, ¿vale? También las podemos asociar con el programa Pasapalabra, en las que te ponen preguntas, algunas de ellas muy de sentido común, muy de cultura general, y otras que son, ¿cómo se llamaba el tercer amante del hijo tercero el hijo bastardo de tal? O sea, de Luis XVI. Son cosas que es prácticamente, o sea, que es inalcanzable, o que para llegar a ellos habrías tenido que hacer una serie de sacrificios que no merecen la pena a pesar de todo. Saber jugar, pues, rentabilizando, llegando quizá a ese 80%, a partir del cual entramos en una nebulosa de cuestiones inaccesibles o insondables, es el verdadero desafío de este tema. Sin embargo, o en parte por ello, por el hecho de que nos enfrentamos a algo que es inabarcable, me parece que es razonable, me parece que es sensato que compartamos o que comentemos cuál ha sido el criterio, la operativa que hemos seguido a la hora de elaborar el tema, para que lo sepas, para que sepas en función de qué hemos dado importancia a cosas, se le hemos quitado a otras y, en definitiva, hemos construido y ordenado los contenidos. Esto me parece que es de justicia que lo tengas en cuenta. Bien, con respecto a lo primero, a lo que sería la criba de contenidos, a la selección de los puntos más importantes, podemos hablar, por así decirlo, de unos puntos calientes. Me gusta la idea porque es muy gráfica y se entiende, ¿no? Yo he pensado siempre hacer como un repaso lo más exhaustivo posible de lo que es el programa para estar empapado, para tener esa culturilla general, pero teniendo en cuenta que existen unos puntos calientes por una serie de motivos. Motivos como sean, véase, que hayan sido preguntados en otros años, en los exámenes de auxiliares, y todo aquello que se le parezca, aquello que guarde una similitud, aquello que tenga algún tipo de cercanía. Otra cuestión es aquello que sea de uso habitual, uso normal, uso inevitable en Word, por ello de principales funciones en el sentido del uso cotidiano. Hay cuestiones que son más utilizadas estadísticamente en Word que otras, pues eso me parece también que serían más lógico, más pertinente para un programa, para un examen de oposición, y que entraría dentro, digamos, de ese 80% de lo abarcable, de lo razonablemente abarcable. Luego, otra cuestión que me parece que hace que aquellas cosas que vamos a ver de Word ganen relevancia es aquello que de alguna manera toque o se acerque a los elementos que aparecían en el extinto examen
de práctica, el examen de ofimática práctico, ya que en gran parte se puede entender que estos temas entran a suplir, en administrativo por turno libre, pueden suplir ese examen, ¿vale? Por otro lado, esto han sido, digamos, los criterios para decidir qué entraba o en qué nos vamos a detener más allá de que vamos a intentar hacer un repaso exhaustivo de todo, o de prácticamente todo. Cómo ordenamos los contenidos, cómo estructuramos los vídeos que vamos a ver luego, aunque lo vas a ver. Pero esto también me parece importante porque es algo quizá de lo que más trabajo nos ha llevado, que es cómo en algo que es inabarcable ponemos orden. Cómo, por otro lado, hacemos que algo inabarcable case en una serie de epígrafes, porque a mí me gusta siempre respetar los epígrafes de los temas, en una serie de epígrafes que son bastante ambiguos, ¿vale? Por no decir que están muy interrelacionados. Principales funciones y utilidades, creación y estructuración del documento. ¿Qué diferencia hay? O sea, para estructurar un documento y crearlo utilizas las principales funciones y utilidades. También son utilidades la gestión, grabación, recuperación. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, bueno, creo que es evidente. Plantea un desafío el hecho de estructurar estos contenidos, y te explico que básicamente lo que he hecho con este tema ha sido intentar casar, por un lado, lo que es la interfaz de Word, por ejemplo, esto que tenemos aquí, ¿vale? La cinta de opciones, toda esta cinta de opciones, he intentado llevarla o utilizarla como guión, como índice para gran parte del tema. Es decir, he intentado esta cinta de opciones, luego la parte de archivo, he intentado acoplar lo que es el programa dentro de los epígrafes. Lo vamos a ver luego, el resultado en cuanto al índice de vídeos. El objetivo que nos plantea este tema, y lo que yo me he querido o a lo que yo aspiro con este tema, con la realización de este tema, es, por un lado, principalmente separar aquellas cuestiones que sean de trabajo con el tema, con el programa, perdón. De hecho, te invito a que cuando estés preparando este tema lo hagas junto conmigo y trastees y explores al mismo tiempo que lo voy a hacer yo, las herramientas, los comandos y demás del programa, para que lo interiorices mejor, porque muchas veces te van a preguntar sobre ello. Por lo tanto, por un lado, trabajar esto, que va a ser el 90% del tema, cuestiones que son inevitablemente procedimentales, dicho de otra manera, cuestiones que no se pueden estudiar en abstracto, porque sería un galimatías. Por ejemplo, las sangrías. No puedes estudiar las sangrías sin verlo en el Word. Sería absurdo, no sería nada óptimo, por decirlo de otra manera. Trabajar eso separándolo de las cuestiones que, ya sea porque cumplen alguno de estos requisitos o estas características de puntos calientes que hayan caído y demás, sean, en el polo contrario, inevitablemente memorísticas, o sea, que tengas que estudiarlas de memoria. Por ejemplo, la estructura en cuanto a grupos, en cuanto a comandos de la cinta de opciones, de las pestañas de la cinta de opciones. Esto hay que sabérselo de memoria. Hay que saberse de memoria, hay que estudiarse de memoria, por ejemplo, las extensiones, los tipos de archivos compatibles con Word. Son cuestiones que algunas de ellas pueden tener su raigambre práctica, pero que en un momento dado te tienes que parar y estudiarlas de memoria, ¿vale? Por ejemplo, también los comandos, los atajos, los métodos abreviados, eso son cosas que vas a tener que estudiar. Vas a tener que estudiar, digamos, como algo aparte. Para ello voy a intentar hacer unos contenidos que sean, pues eso, más sobrellevables, que de alguna manera te puedan servir para oxigenar el estudio de los temas generales, más prácticos, intentaré que sean un poco más amenos, pero que al mismo tiempo no pierdan el rigor y el orden que es inevitablemente, o sea, que necesita un tema de la oposición, ¿vale? Bien, dicho esto,
¿En qué se concreta todo esto que estoy contando? Pues se concreta en este índice, en esta lista de vídeos. Este es el vídeo 0. Los vídeos en sí sobre el tema serán 13, por lo tanto en total podemos decir que hay 14 vídeos. Como puedes ver dentro del primer grupo de epígrafes, procesadores de texto Word, principales funciones y utilidades, aquí básicamente me he guiado por la interfaz, por esto que te decía de la cinta de opciones, las pestañas y los grupos dentro de la cinta de opciones. Ya te señalo que, bueno, la cinta de opciones, lógicamente, cuando hablamos de cinta de opciones, perdón, estamos hablando de esto. Las pestañas son estas de aquí, ¿vale? Y luego dentro de cada pestaña tenemos una serie de grupos y dentro de los grupos tenemos los comandos, ¿vale? Que son todas estas botoncitos, para que nos entendamos. Vamos a ir entrando en cada una de ellas, vamos a ir viendo vínculos que guardan, viendo también cómo se repiten en un sitio, cómo aparecen en otro, y luego explicando el por qué, el para qué, la lógica, las posibles trampas, curiosidades, utilidades y demás de cada uno de estos comandos, de cada una de estas herramientas, siguiendo este patrón. Como puedes ver, por ejemplo, el vídeo 1 empezamos formato de fuente y portapapeles. Son estas que tenemos aquí. Justamente. Fuente y portapapeles dentro de inicio. Luego iremos completando con el resto de grupos de la pestaña inicio. Pasaremos luego a insertar, diseño, disposición y tal. Hay que hacer un poco de encaje de bolillos porque ciertamente hay cuestiones, hay grupos que se repiten, hay comandos que se repiten, hay cosas muy relacionadas, pero al mismo tiempo veremos que, por ejemplo, tiene toda una lógica o es defendible una cierta lógica en el sentido de que desde el inicio en el que trabajamos lo que es el texto, lo que es la base, sin la cual no hay nada más, pasamos a cuestiones más posteriores de un proceso de elaboración, edición de un documento, como son la correspondencia, combinar correspondencia o la revisión. Bien, vamos a ir viendo los elementos. Lo que señalo aquí, lo que subrayo, son cuestiones que por H, por B, por una cosa o por otra, sean especialmente puntos calientes y vayan a requerir de más explicación, ¿vale? Hasta aquí, hasta este punto, llegaremos o veremos aquellas cuestiones más sometidas, por así decirlo, al esquema que nos viene de la interfaz de Word. Por ejemplo, hasta la barra de estado habremos visto lo que es la cinta de opciones, la regla. Veremos cuestiones relacionadas con la barra de estado, que es esta barrita que tenemos aquí abajo del todo, ¿vale? Todo esto de aquí, veremos qué es todo esto, por qué salen estos botones y no otros, utilidades y demás. Y luego pasaremos, dentro del epígrafe de creación y estructuración del documento, me parecía coherente, es una cosa que hay que verla en un punto o en otro, hablar de cuestiones pues, que tengan que ver más con la estructuración, la creación y estructuración del documento en el sentido práctico. Son cuestiones que, sin embargo, vamos a ir viendo de pasada cuando veamos formato de fuente. Por ejemplo, cuando veamos formato de fuente, estaremos viendo también algunos comandos. Yo te diré, por aquí se entra por aquí. Estas son las vías de entrada, estas son las más rápidas. No nos vamos a detener mucho en eso porque eso es más para el examen práctico, o habría sido para el examen práctico, pero hay que saberlo. De tal manera que cuando lleguemos aquí y veamos, por un lado, estos atajos, secuencias y métodos abreviados de teclado, y luego el movimiento, manejo básico y de forma rápida por la escritura, porque no es lo mismo, ya te adelanto, por ejemplo, moverse así dando con la flechita que moverse pulsando el control, por decir algo. Ese tipo de cuestiones las vamos a ir viendo inevitablemente arriba en estos vídeos, van a ir saliendo, pero en estos vídeos 10 y 11 nos servirá para recapitular todas esas cosas que son, por otro lado, cosas que están un poco a caballo entre lo práctico y lo memorístico, pero hay que estudiarlas de memoria porque hay una pregunta tipo inevitable casi va a ser algún atajo, alguna secuencia, algún comando. Bien, luego pasando a
el epígrafe o dentro del epígrafe gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros, me parecía pertinente o que encajaba con algo que no habíamos incluido dentro de la parte de interfaz de la cinta de opciones, sus pestañas, grupos y comandos, que es esto que tenemos aquí, el archivo, ¿vale? El archivo. Dentro de archivo tenemos precisamente gran parte de las cuestiones que nos piden aquí: gestión, grabación, recuperación, impresión de ficheros. Más allá de que muchas de ellas ya han aparecido en la cinta de opciones, porque aquí hay tanto que de alguna manera se dan distintas vías para poder acceder a ello. Porque si vies en una sola vía, para algunas cuestiones no las encontraría nadie, o no sería muy útil. Luego, para terminar, reuniremos todas las cuestiones que tienen que ver con la personalización del entorno de trabajo. Cuestiones tan aparentemente nimias como esto, como el hecho de poder cerrar y desplegar la cinta de opciones, ¿vale? Como esto hay muchas cuestiones, otras como son la de mostrar un par de pestañas que hay ocultas, las comentaremos de pasada, porque obviamente esto ya sí que se aleja de lo típico. Pero bueno, saber que tenemos, por ejemplo, para la programación, para las macros, pues está bien. De alguna manera, como puedes ver, se da un repaso más o menos exhaustivo de lo que es el programa, aunque intentaremos dosificar, intentaremos tener cabeza y centrarnos especialmente, pararnos en las cuestiones que por alguno de los criterios que te decía más arriba sean más preguntables. Y por último, como siempre, veremos algunas preguntas de examen. Más allá de que, obviamente, para todo esto nos hemos estudiado a fondo, hasta el paroxismo, los exámenes y las preguntas relativas a este tema, obviamente. Cosa que te invito encarecidamente a que hagas tú también. Vale, dicho esto, lo vamos a dejar aquí. Como introducción, creo que es suficiente. Espero que te haya resultado útil para ubicarte en lo que viene. Mucho ánimo. Espero que te sirva y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Chao.